Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Somos 8 trabajadores, 8 sindicalistas. Se nos pide 66 años de prisión por el mero hecho de ser dirigentes sindicales. Algo insólito, algo que solamente se recuerda en el año 72, cuando en el proceso 1001, en el 72, se pedían 162 años a los 10 de Carabanchel. Es increíble que en el 2016 exista esta represión en un país como el nuestro. Venga, Cero, vete al botín. Venga, que te curen. Todos tenemos parte de lesiones. Eso es una de las vías de imputarnos primero y al final acusarnos después. Fuimos lesionados y entonces pues nos acusan de ser lesionadores. Hubo disparos, necesitan elevar el tono de lo que allí sucedió para darle justificación a esos disparos. No es un problema de los 8 de Ibus, es un problema de en torno a 300 sindicalistas que están pendientes de ser juzgados o pendientes de entrar en prisión por el mero hecho de haber hecho la huelga. Jamás me imaginé que pudiéramos llegar a estar en la situación en la que estamos ahora mismo. Yo soy de la generación del 82, nací ya en una España de derechos, y nos hemos despertado en este otro sitio, que nadie sabe muy bien cuál es, ¿no? Seguid manteniendo esta actitud, porque con el concurso de todos, con vuestra participación decidida, este asunto lo vamos a resolver satisfactoriamente. Yo no sé si es bueno que nos haya pasado esto, porque yo me siento orgulloso, feliz de defender a los trabajadores. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena. Buenas tardes, Getafe, buenas tardes, getafenses. Hoy en Getafe Radio realizamos un programa especial monotemático y lo hacemos para hablar de No Solo 8, el documental que recoge una historia de héroes cotidianos que habla de lucha, resistencia y dignidad, de decisiones difíciles y convicciones profundas. Un retrato íntimo de sus protagonistas que explora el creciente conflicto entre austeridad y democracia, invitándonos a reflexionar sobre nuestra responsabilidad individual y colectiva ante el devenir de los acontecimientos históricos. Lo han adivinado,
Hablamos de los 8 de Airbus y para abordar esta historia de lucha con final feliz, hace casi 2 meses estos trabajadores fueron absueltos. Tenemos en el estudio al director del documental, Pablo Roldán. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Y a 2 de los miembros de los 8 de Airbus, Armando Barco y Tomás García. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Pues, buenas tardes. Como os decía, antes de comenzar a contar vuestra historia, me gustaría dar un dato para todos nuestros oyentes. La Fiscalía pedía para los 8 sindicalistas acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores, atentado contra la autoridad y lesiones, una pena de más de 60 años de cárcel por los hechos acaecidos durante la huelga general de 2010 a las puertas de la empresa Airbus. Pablo, si te parece, empezamos contigo. ¿Por qué elegiste este tema para tu documental? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. El tema más bien me eligió a mí. No es que yo lo eligiera él, es que el tema me eligió a mí. Me parece que es una historia necesaria. Me parece que es una historia que refleja muy bien los tiempos en los que vivimos y sobre todo que es una historia muy humana. Es decir, a mí una cuestión fundamental... Bueno, yo ya hacía tiempo que venía siguiendo el tema de la represión sindical contra los trabajadores a través del artículo 315.3, porque los 8 de Airbus no son los únicos, en Getafe particularmente, que han sido encausados con este artículo. También ha habido una denuncia previa en John Deere, donde 4 trabajadores del comité de empresa también fueron denunciados, al que finalmente se retiró esa denuncia. O, por ejemplo, todavía está el caso abierto de Rubén Sanz, que es un sindicalista de la UGT, que también tiene un juicio pendiente por causas similares y al que le pide la Fiscalía 7 años. El caso de los 8 es el caso más emblemático, más importante, porque es el más numeroso, pero también es el caso en el que quizás revela la condición de esta gente, ¿no? Porque ellos tienen la oportunidad. A mí lo que me pareció que le da la posibilidad de explorar la condición humana la capacidad de resistencia y sobre todo la habilidad es la responsabilidad con tus actos y con la historia, era el hecho de que ellos por 3 veces la Fiscalía les propone un acuerdo. Ellos podían haber elegido ese acuerdo, haber solucionado su papeleta, haber tenido una vida más tranquila y sin embargo deciden renunciar a eso y ir a juicio. Un juicio que en el momento en el que ellos hacen esa renuncia no pinta nada bien, porque no ha habido ningún juicio en el que realmente se haya ganado, con casos similares. Y un juicio en el que es un juicio político. Claro, una actitud de persecución frente al sindicalismo y frente a las resistencias contra los recortes. Y creo que eso es importante en la historia. Eso me daba a mí, como narrador, la habilidad de contar no solamente un drama, no solamente una injusticia, sino una historia en la que los personajes no sufrían solamente lo que les acontecía, sino que ellos plantaban cara, eran protagonistas activos y luchaban para revertir lo que se les venía encima, ¿no? Y en esa lucha, además, hacían partícipes al conjunto de la sociedad. Yo creo que es una historia que refleja eso, la responsabilidad individual para con lo que acontece, pero también refleja cómo la gente común, los trabajadores, en unidad, a través de sus organizaciones, son capaces de conseguir lo que solos no pueden conseguir. Si os parece, ahora vamos a ir a ese momento, que para mí es el punto de inflexión de esta historia, que es cuando tomáis la decisión de decir, no, nosotros no somos culpables de nada y vamos para adelante, no vamos a aceptar ningún trato porque estamos tranquilos y sabemos que no hemos cometido ningún delito. Es una decisión muy valiente. Pero antes de ir a ese punto, si os parece bien, ya que tenemos a 2 protagonistas de la historia aquí en el estudio con nosotros, me gustaría remontarnos a ese día a las puertas de la factoría en la que se produjeron los hechos que se desencadenaron después en todo lo que se cuenta en este documental. Cualquiera de los 2, el que os apetezca, contarme cómo vivisteis ese día y si realmente la tensión vivida a las puertas de la factoría fue tanta como la que intentaron narrar en el juicio la parte demandante, ¿no?, los policías implicados, para un poco justificar esos años de pena que se pedían para vosotros. Bueno, muchas gracias y buenas tardes de nuevo por darnos la oportunidad de hablar en esta emisora de radio de nuestro pueblo, de Getafe, para hablar de un tema que
que es ahora mismo es cotidiano y es de actualidad, como es la presión que se está realizando sobre la libertad de expresión y sobre el sindicalismo. Bien, lo que tuvimos en aquel momento, el día 29 de septiembre del 2010, pues sí se vivió en las puertas de la puerta sur de nuestra empresa de Airbus en Getafe momentos de tensión. Momentos de tensión, a nuestro juicio, pues provocado pues inicialmente por una actitud que de las fuerzas de antidisturbios que se desplazaron allí a una hora inusitada, a primerísimas horas de la mañana, cuando es un lugar que no es de paso hacia ningún lado, ni hay ningún gran centro comercial o de otras circunstancias que pudieran requerir su presencia, pues nuestra sorpresa fue mayúscula cuando llegamos allí. Llegaron antes que nosotros las fuerzas de antidisturbios y observamos una actitud, yo la calificaría de nerviosismo. Eso ya en sí pues generó pues cierta tensión. Estábamos allí pues para expresar nuestro apoyo y solidaridad con la huelga, esta huelga general, y después, posteriormente, por unos hechos que se produjeron, pues sí hubo también esos momentos de tensión, unos momentos de fricción, posiblemente ni mucho más o menos que en otros momentos, o sea, en otros tiempos. Sí es verdad, algún hecho diferencial sí hubo, por algún trabajador que sorpresivamente pues se abalanzó sobre quienes estábamos en la puerta, una cosa inusitada, y bueno, pues ahí hubo pues ahí unos forcejeos y unas situaciones, como decía, de tensión. Antes, Armando, en la presentación que se hacía del vídeo, pues hablaba de la justificación. De la justificación que el hecho de se produjeran 9 disparos al aire, afortunadamente sin herir a nadie, pues es lo que había que aumentar esa tensión que allí se produjo, pues para efectivamente justificar qué había ocurrido allí, qué había sucedido para que las fuerzas de orden público tuvieran necesidad, oficialmente al menos, de efectuar disparos al aire. Por supuesto, no había esa necesidad en absoluto. Nosotros pensamos que fue una impericia profesional la que se produjo en aquel momento. De hecho, se abrió un expediente de investigación que porque se habían realizado esos disparos, que al día del juicio nos enteramos sorpresivamente durante el juicio, por testimonios policiales, que todavía no se había cerrado ese expediente. Por lo tanto, lo que marca el proceso de los 8 de Airbus inicialmente es la justificación de por qué se realizaron esos disparos. Después, posteriormente, ya lo más significativo de este proceso, pues yo entiendo que ha sido la gran ola de apoyo y conciencia social que ha sucedido en este país a todos los niveles, a nivel sindical, a nivel político, a nivel internacional, incluso muestra de solidaridad por la misma dirección de la empresa, porque era una cosa inconsistente, como nos conocían dentro de nuestra empresa, que hubiéramos hecho de lo que se nos acusaba, y en esta segunda parte es lo que yo opino que ha caracterizado pues la segunda parte de esto, tema de los 8 de Airbus. Ahí quería ir yo ahora, o sea, lo comentabas tú, Pablo, hace unos minutos. Yo creo que esa es la parte más bonita de esta historia, ¿no? Cómo han sido capaces los trabajadores de unirse en torno a vosotros para defender un derecho que estaba siendo coartado con esta denuncia. Entonces sí que me gustaría que tocásemos esa parte emocional que yo he sentido y he vivido cuando he podido participar en las concentraciones que hacíais a las puertas de la factoría o en la gran marcha que recorrió
desde la factoría hasta el ayuntamiento el día del juicio, con decenas y cientos de trabajadores, los apoyos de los grandes líderes sindicales y políticos que tuvisteis a las puertas del juzgado, ese campamento que montasteis allí, que imagino que será lo que contaréis vosotros en ese documental con imágenes. Quiero que me contéis cómo ha sido eso, o sea, si realmente ese apoyo del colectivo os ha servido para que sacarais fuerza para tirar para adelante con esto, porque al final los que os enfrentabais a esas penas de cárcel erais vosotros, y vosotros erais los que os arriesgabais a alejaros de vuestras familias durante determinado tiempo si la cosa no hubiese salido como salió finalmente. En primer lugar, desde luego, por nuestra parte, lo que ha habido es un compromiso con una causa que iba más allá del caso particular nuestro, ¿no? Yo creo que eso fue la decisión, digamos, más importante, es decir, comprometernos con una causa que nos rebasaba a los propios 8 trabajadores de Airbus. Y después, pues, si no hubiera sido por lo que entre unos y otros conseguimos aglutinar para mantener viva la lucha, para mantener vivo el conflicto, pues desde luego yo creo que no hubiéramos llegado al final que se ha producido. Ha sido fundamental desde el inicio el respaldo que tuvimos los 8 trabajadores encausados por parte el apoyo de la sección sindical, de las secciones sindicales, del conjunto de los trabajadores de Airbus, y posteriormente cómo a ese grupo de gente se ha ido sumando pues otras entidades, o los sindicatos a nivel regional, a nivel confederal, y cómo además la ciudadanía también se ha ido sumando a ese conflicto, a esa lucha que representaban los 8 trabajadores de Airbus y los más de 300 trabajadores encausados, que ha sido también otro de los valores que nosotros hemos querido resaltar durante esta larga historia, ¿no? Que es que el conflicto no era un problema de 8, sino que era un problema del conjunto de la clase trabajadora que se concretaba en 8 y en los más de 300 otros trabajadores que estaban en similares circunstancias. Pero vuelvo otra vez a lo del apoyo. Si no hubiera sido por ese apoyo recibido por todo el entorno que nos ha rodeado, no hubiera sido posible mantener el nivel de compromiso que hemos mantenido. Y luego, por otro lado, también hay que destacar pues que nuestras propias familias pues han sido el pilar en el que nos hemos apoyado para mantener nuestro estado de ánimo alto, que en algunos momentos, sobre todo cuando abandonábamos un poco el entorno de compañeros del sindicato y demás, pues podía hacernos caer un poco en el negativismo, ¿no? Y las familias hayan jugado también un papel muy importante. Yo es uno de los factores que más me han marcado durante estos 5 años, y yo es lo que más resaltaría de todo el conflicto. Vale, Pablo, en el documental que estáis preparando, que habéis iniciado recientemente esa campaña de crowdfunding para financiarlo y poder lograr un resultado lo más profesional posible y que se mueva por diferentes festivales a nivel nacional, incluso internacional, ¿van a estar presentes las familias? Cuéntame un poco cuál es ese montaje que estáis haciendo. Es posible que aparezcan las familias, es decir, es posible. Es decir, siempre las entrevistas que hemos hecho hasta ahora en sus casas, porque digamos que el documental tiene 2 ámbitos, el ámbito de lo público, de la lucha, y el ámbito de lo privado. Y en ese ámbito de lo privado, donde ellos nos han acogido con los brazos abiertos en sus casas, siempre hemos tenido normalmente a alguien de su familia acompañándoles.
En el caso de Armando, por ejemplo, fueron sus hijas, con Tomás fue su esposa y, bueno, pues al Pepe también, es decir, depende. Sí, yo creo que sí. Es decir, muy posiblemente ese ámbito está ahí y aparecerá. Porque es importante. Es importante. Nuestro objetivo es decir, no es una historia tanto es una historia de personajes, más bien de personas, ¿no? Y en ese ámbito de las personas, como hablaba Armando, el apoyo de, digamos, la gente más cercana es lo que les ha sustentado, ¿no? Es decir, y para ellos también ha sido un peso importante, yo creo, el pensar en el daño que su decisión podría causar a sus familias, ¿no? Yo creo que ese tema es también el valor que ellos han tenido de enfrentarse en esta lucha no por solucionar su problema, como digo antes, sino por convicciones políticas, por convicciones morales y por pensar en la comunidad, en el conjunto de la sociedad, porque lo que estaba en peligro aquí no son ya solo los 8 ni los 300, sino la sociedad y la democracia, lo que estaba un poquito en juego, o bastante en juego. En esa decisión, por una parte es cierto que las familias les apoyan, pero yo por otra parte lo que podía ver es que causaban un lastre, el peso que ellos podían imaginar que les pudiera causar a su familia. Y yo creo que eso es, bueno, nuestro objetivo es recoger también eso en el documental, desde luego. Tomás, ¿flaquearon las fuerzas en algún momento de esta historia, en estos años de lucha? Hombre, yo pienso que como tú mismo has dicho, han sido varios años de lucha y esto no ha sido, como se suele decir, un desfile militar con bandas y aclamaciones, ¿no? Ha habido sus momentos, yo puedo hablar por mí, en mi caso, pues sí ha habido momentos, bueno, de cierto bajón pues yo lo digo, pues propio de un tiempo tan largo que ha durado. Muchas veces, como dice, en la soledad de la noche, como se dice, pues la reflexión de qué podía ocurrir, porque si bien el conjunto de los 8 lo hemos encarado con bastante normalidad lo que teníamos que hacer, la decisión nuestra que tomamos no fue de una sesudas horas de debate, sino de una manera más o menos casi espontánea. Dijimos, no, si lo que tenemos que hacer es, somos inocentes. Como somos inocentes, pues tenemos que probar nuestra inocencia con los medios que tengamos en nuestras manos, buscando por un lado el apoyo social y político y por otro lado incluso pues con el equipo de abogados. Tenemos que demostrar nuestra inocencia. Por lo tanto, pues desde esa naturalidad, un poco entre comillas, que tomamos la decisión colectiva, pero sí es verdad que bueno, cuando uno está con gente, pues todos nos unimos unos a otros. Hemos tenido ocasiones en el tiempo, bueno, de estar solos, reflexionar en nuestra casa. Era una pena de cárcel excesivamente la que se nos pedía, precisamente por ser inocentes. Y bueno, pues sí hemos tenido, creo yo, algunos momentos de debilidad, fácilmente, por otro lado, superados, bueno, en el momento que reflexionabas sobre el tema y contrastabas opiniones con los compañeros, incluso con la misma familia, que efectivamente ha sido un pilar muy importante para ayudarnos a aguantar hasta llegar hasta aquí, hasta el final de esta historia, que es una que ha acabado nuestra historia un poco, pero como estamos diciendo aquí, queda un reto importante todavía por los compañeros y compañeras que algunos están condenados ya. Afortunadamente nadie ha entrado en prisión, pero hay juicios también por celebrar, y esperemos que lo que ha pasado con nosotros pues sea también un cierto hito de referencia para facilitar los siguientes pronunciamientos judiciales que deban hacerse, ¿no? Yo creo que efectivamente durante estos largos 5 años hemos tenido altibajos en el estado de ánimo. Afortunadamente, pues no ha coincidido los bajones en los 7 o en los 8, mejor dicho, a la vez. Entonces, pues unos a otros nos hemos usado de puntales para mantenernos firmes, para apoyarnos, para mantener un poco el tono que nos habíamos comprometido en mantener.
Yo creo que eso ha sido fundamental entre nosotros 8 y luego las familias y toda la gente que hemos visto arropándonos, porque es que ha sido un apoyo a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, y eso nos ha hecho en algunos momentos hasta acongojarnos, es decir, madre mía, la que se ha montado por un poco por nuestra culpa, ¿no?, entre comillas, pero eso a su vez también ha servido un poco para hacernos mantener el compromiso que habíamos adquirido y reafirmarnos en ese compromiso que en su día cogimos por esta causa. Quería preguntaros, porque hoy tenemos la suerte de contar con 2 de vosotros, 2 de los veteranos, pero sé que había compañeros de los 8 que no vivieron a lo mejor ese periodo de lucha que sí que tuvisteis la oportunidad de vivir vosotros por edad, que ya nacieron en democracia y que imagino que por sus cabezas nunca se hubiese pasado la idea de que se iban a ver envueltos en una situación así. ¿Qué os han aportado ellos a vosotros y qué habéis podido aportarles desde vuestra experiencia vosotros a ellos para caminar de la mano en toda esta historia? Hombre, yo creo que la gente, los más jóvenes, nos han aportado a nosotros el referente de vitalidad. Es decir, que debíamos un poco mantener la fuerza que en algunos momentos mostraban la gente joven. Y por otro lado, nosotros sí que creo que les hemos aportado un poco eso, la serenidad, la sobriedad en algunos momentos cuando ellos han podido caer en bajón. Yo creo que por otro lado tampoco ha habido, por lo menos a mí no me lo ha parecido, que se haya marcado mucho el tema de la edad entre los 8. Yo creo que hemos vivido de una manera bastante uniforme el conflicto, sin demasiadas diferencias de actitud hacia el conflicto. Sí es verdad que algunos de los jóvenes quizás hayan sido, los jóvenes hayan sido en algún momento los que más crisis hayan podido tener de estado de ánimo, pero vamos, ninguno nos hemos escapado de esos bajones y yo creo que afortunadamente hemos tenido la capacidad de reforzarnos y superar esas situaciones. Pablo, me gustaría seguir contigo, seguir hablando del documental, porque me hablabas de una historia de personajes. Aquí tenemos a 2 de los protagonistas, pero me gustaría también saber qué papel va a ocupar Airbus en este caso en el documental, porque sí que creo que el hecho de ser trabajadores de una gran compañía como esa ha provocado esta repercusión mediática que ha tenido este caso a nivel nacional, y no sé qué papel va a jugar la compañía o qué presencia va a tener Airbus en ese documental. ¿Nos cuentas? Bueno, realmente lo que es Airbus como tal no tiene presencia ninguna, es decir, no tiene esa presencia. Está en el contexto. O sea, la historia se desarrolla en un contexto y en ese contexto es Getafe, que es una ciudad industrial, o fue una ciudad industrial en decadencia, digamos, que es ahora una cierta decadencia, pero cuyos orígenes, es decir, Getafe, ¿quién lo ha compuesto? Getafe somos trabajadores o hijos de trabajadores de inmigrantes en los años 60-70 que vienen a las fábricas que hay aquí en el centro del sur. Entonces, en ese contexto se desarrolla la historia y en ese contexto está Airbus. Ciertamente la repercusión que ha tenido, la capacidad que ellos han tenido de lucha, yo creo que viene marcada por 2 cosas. Por una parte, por sus convicciones políticas, por sus convicciones morales, pero al mismo tiempo por el hecho de que son trabajadores de una gran empresa con una gran sección sindical. Es decir, que no se tiran por completo a la piscina y que son capaces de movilizar sus organizaciones a través de la sección sindical y ir poco a poco generando una ola de solidaridad y que en definitiva lleva a su absolución. Por eso yo tengo la convicción de que si no hubiese habido la movilización social que ha habido
en los días previos, en los meses previos que ha culminado con el juicio, muy probablemente la sentencia hubiese sido distinta. Entonces, ese es fundamentalmente el contexto en el que se desarrolla la historia. Airbus como tal aparece así, pero no tiene un papel como tal Airbus. Vale, por ir avanzando, sabemos que se produjo la solución, momento de imagino, de euforia total, ¿no? Porque era el momento que habíais ido buscando durante mucho tiempo. Pero os quiero preguntar sobre otro de los objetivos, la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. ¿Vais a seguir luchando, vais a seguir trabajando, apoyando a otros sindicalistas en vuestra situación para que esa derogación se produzca definitivamente? ¿Creéis que lo vamos a ver pronto o todavía quedan años de batalla en esta línea? Yo pienso que para que veamos la derogación del punto 3 del artículo 315 del Código Penal, yo creo, y no soy siendo excesivamente optimista, yo creo que no tardaremos mucho en verlo. No sé si estará un poco, se podrá retrasar por como estamos con la formación del nuevo gobierno, que a día de hoy no sabemos cuándo se va a producir, pero digo que no debe demorarse mucho cuando lo veamos, aunque eso mucho y poco es relativo, ¿no? Por la gran acuerdo que hay a nivel de partidos políticos. Ahora mismo pues la mayoría del Parlamento, PSOE, Podemos, Ciudadanos, creo que también, Izquierda Unida, grupos nacionalistas están de acuerdo, incluso han firmado, pues han hecho entrega, creo que en el registro de las Cortes, para discutir sobre pidiendo su derogación. Luego, por tanto, en ese aspecto concreto, creo que lo veremos notando demasiado, opino. Pero también hay una cosa que con eso creo yo que no basta. Dentro de lo que antes se hablaba, de lo que existe el paso, la deriva que tomó el PP de ir coartando la libertad de expresión, está la famosa ley Mordaza, que también es un tema que se debe de debatir en las Cortes y un proceso a su derogación también. Contestando a tu pregunta, yo creo que, y por último, nosotros, por desde luego, vamos a seguir apoyando, como no puede ser de otra manera, pues con nuestro compromiso, nuestra presencia, según se nos requiera, para los juicios, como decía, que están pendientes, hacer todo lo que se nos demande, se nos pida, para apoyar estas causas que es la de todos, que todavía quedan. Digamos que lo que nosotros hemos recibido en este apoyo, en esta gran solidaridad, es nuestra obligación y deber, y además con suma gratitud, el devolver, esto no puede ser, con estas causas que todavía hay pendientes. Luego, pues sí, vamos a seguir peleando por estas compañeros y compañeras que todavía están por jugar y porque no entren en la cárcel quienes ya han sido condenados. Uh-huh. Y vamos a tener hoy a uno de esos compañeros, lo comentabas al principio del programa, gente que se va a tener que enfrentar a un juicio en breve, gente que incluso que se ha enfrentado y tiene condenas pero no han entrado en la cárcel. ¿Cómo creéis que vive la situación personas que se enfrentan individualmente a un juicio de estas características? Porque vosotros pudisteis hacerlo de manera colectiva, pero ir solo ante un juicio de estas características con todo lo que supone esa puesta en escena, ¿no? que creo que a todo el mundo impone, ¿cómo creéis que afronta una persona a título individual esa situación y qué crees que está en manos de la sociedad en este caso para arroparles o para apoyarles en ese proceso? Yo creo que enfrentarse a una situación así desde la soledad es dramático. Es dramático. Nosotros hemos tenido la gran suerte de formar parte de una empresa grande con una proyección internacional y hemos tenido la suerte de contar con una sección sindical, unas secciones sindicales fuertes, con lo cual pues nos ha resultado relativamente más sencillo, entre comillas, el afrontarlo. Yo es que
enfocarlo desde el punto de vista de la soledad. Este conflicto me parece, como decía antes, súper dramático. Yo creo que de los más de 300 compañeros que se encuentran en esta circunstancia, pues no están del todo solos. Efectivamente, no están en las mismas circunstancias que nosotros, por desgracia, pero nosotros, como decía antes Tomás, seguimos comprometidos con esta lucha colectiva y vamos a tratar de paliar al máximo pues esa soledad. Nosotros estamos, de hecho, ya participando en acciones de apoyo a algunos compañeros que están próximos a ser juzgados. Hemos estado en juicios de compañeros que ya han sido juzgados. Entonces, es fundamental que la sociedad reaccione ante esta situación, porque todos los compañeros encausados no han hecho otra cosa que defender precisamente con su presencia, con su actividad directa en las huelgas generales, no han hecho sino defender precisamente los derechos de todos y en especial de los más débiles, de los más desfavorecidos, porque no hay que olvidar que en muchos de los casos de los estos más de 300 compañeros, pues más o menos todos teníamos una vida laboral estable. Es decir, no estábamos luchando por la reivindicación de un mayor salario, de unas condiciones laborales personales mejores. Estábamos luchando precisamente en esas huelgas por los derechos colectivos, precisamente más desfavorecidos, que es donde más ha castigado las diferentes reformas laborales que han presentado tanto el PSOE en su momento en el 2010 como las posteriores del 2012 del PP. Ahí esas reformas atacaban a los más débiles y resulta que por defender precisamente, por luchar contra esas reformas laborales que atacaban a los más débiles, pues se ha encausado a compañeros que estaban tratando de extender las huelgas. Pues la verdad es que resulta un poco lamentable que ahora los dejemos colgados a todos esos compañeros. Ahora hablaremos de esa reforma laboral, pero me gustaría plantearte otra cuestión, Pablo. Hablábamos del triunfo de lo colectivo y del intentar implicar a la sociedad en causas como esta. Llevamos años hablando de la crisis del sindicalismo y de la sociedad de personas individualistas que estamos creando, ¿no? Que al final nos están llevando a cada uno a ir a nuestra bola, preocuparnos solamente de lo que pasa en nuestra casa y no involucrarnos en este tipo de movimientos colectivos que tuvieron su nacimiento en los años 60 en una ciudad como Getafe, 70, como tú explicabas antes. Vamos a ver en ese documental, o sea, cuando terminemos de ver ese documental, vamos a decir, jolines, tenemos que participar, tengo que involucrarme. ¿Creéis que vais a conseguir despertar ese gusanillo a lo mejor entre los más jóvenes, que parece que está dormido en estos tiempos que corren? Bueno, el objetivo del documental en última instancia es plantear una reflexión sobre lo que significa la democracia y cómo se consiguió en España la democracia y cómo es posible que derechos que se consiguieron hace 40 años en la lucha contra una dictadura fascista estén ahora a punto de perderse o desvaneciéndose o siendo revertidos dentro de una democracia liberal y europea. Muy respetable como es, pero es así. Entonces ese es un tema que se plantea, digamos que es una reflexión que subyace en el documental. En ese sentido, obviamente hay una invitación a la participación, hay una invitación a reflexionar sobre cuál es nuestra responsabilidad para con los acontecimientos históricos, por ejemplo, la que ellos han tenido. Ellos han tenido la responsabilidad de decir, no, nosotros no podemos ceder, tenemos que plantarnos, porque además si no nos plantamos nosotros, no se planta nadie.
Porque si a nosotros nos vencen, que tenemos una sección sindical de 1.300 y que somos una gran empresa, ¿qué va a pasar con ese señor del taller? En ese sentido, como decía antes Armando, estaban de nuevo luchando por los derechos de los más débiles, por los derechos de aquellos que no pueden plantarse. Entonces, en ese sentido, ahí está esa reflexión. Obviamente, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que para que alguien tome una decisión como esa, para que alguien asuma su responsabilidad individual ante los acontecimientos, tiene que haber también las estructuras que le permitan hacerlo. En ese sentido, a ellos lo que les permite tomar esa decisión es la estructura que tienen del sindicato. Obviamente, el señor del taller que se enfrenta a una situación similar, que está en esa soledad, puede hacerlo, pero sería casi una acción temeraria. Bueno, yo creo que eso es un poquillo en esa reflexión queremos ahondar también. Yo quería retornar un poco a la pregunta que tú hacías antes sobre esa soledad de una persona que ha ido a un juicio que impone y que se puede encontrar sola, que no es la misma situación que la nuestra. Pero es que yo pienso que en todo este proceso que llevamos, yo creo que nadie se ha podido encontrar solo en esa situación, porque cuando los sindicatos empiezan a darse cuenta a partir de la huelga del 21 de septiembre del 2010 lo que está ocurriendo con las imputaciones y acusaciones, pues es cuando se empiezan a aparecer esa cifra, hasta que ya esta famosa cifra de los 300. Y desde que se empiezan a conocer estos datos, pues las estructuras sindicales, las que nosotros más conocemos, Comisión sobre la UGT y lógicamente, por supuesto, otros sindicatos, pues cuando ha habido personas de su entorno, afiliados o su entorno, cuando ha habido un conflicto, pues se han personado y han activado la estructura organizativa y a su afiliación del lugar, de la zona, para, pues ya en la medida de campo que haya sido posible, pues cuando se han celebrado estos juicios, precisamente para evitar quienes no pertenezcan, han sido acusados y no pertenezcan a empresas grandes, pues tener al menos ese apoyo sindical de las organizaciones para no encontrarse y no padecer esta soledad, que en nuestro caso, por la emblemática que es la empresa, que es una multinacional, que hay tenemos varios centros en el Estado español, que hay mucha federación sindical, que es una barbaridad, hasta los 66 años que se nos pedía para todos, ha tenido mucho más auge y se ha tomado como una bandera, pero en cuanto al apoyo que han podido tener en otras situaciones menos emblemáticas que la nuestra, pues también las estructuras sindicales han estado apoyando y volcándose también en estos casos. De otra manera, pues por los casos el fondo es el mismo y han actuado acorde a las circunstancias que se planteaban, ¿no? Quería retornar un poco en ese aspecto. Vale, por ir avanzando, yo también quería que comentásemos un punto de esta historia que a mí me parece interesante, y es cuando retiraron los cargos a dos de vosotros en un primer juicio, ¿cómo os quedasteis el resto, que debió ser un punto bastante... no sé, extraño, emocionante, tenso, extraño. Contadme cómo vivisteis esa situación y qué pensasteis. Imagino que pensaréis, ¿y a qué nos tenemos que enfrentar a partir de ahora? Contadme cómo vivisteis esa situación. Aquí estamos dos uno de cada. Yo me quedé fuera en la última sesión del juicio, la fiscal retiró los cargos y entonces yo hablo por mí, fue una sensación un poco agridulce, es decir, yo tuve un subidón de adrenalina y la verdad es que no tengo una sensación clara de qué sentí en ese momento, pero desde luego me quedé un poco descolocado, como insensible, como cuando te das un martillazo y al principio no te duele, lo notas entumecido, pues te notas un poco entumecido y conforme ya nos retiramos, dejamos el banquillo de acusados, pues luego sí me fue empezando a doler. Luego sí me fui tomando conciencia precisamente de eso, de que yo estaba fuera, pero había otros que todavía estaban ahí corriendo el riesgo de ser condenados y una sensación muy desagradable. No tengo palabras para describir la sensación que sentí, pero eso fue también un poco doloroso. La verdad es que fue doloroso.
la alegría casi me resultó imperceptible en comparación con esa sensación. Tomás, vosotros los que Sí, os tuvisteis que quedar ahí hasta el final, como yo primero, imagino que igual os alegraríais por ellos, pero estaríais pensando, madre mía. El día anterior, el jueves, sí comentábamos nosotros de que es posible, cómo se desarrolla el juicio, que pensábamos que podía haber modificaciones en la petición general, pero que a lo mejor el día siguiente, viernes, la Fiscalía retirara todas las acusaciones a algunos. Eso sería como muy improbable. Que sí hubiera modificación de peticiones, y eso de petición de la pena, sí. Y la verdad que yo lo calificaría un momento de impactante por el sentido, porque incluso parece como una especie de obra de teatro, porque se produce un hecho, claro, que casi uno toma más conciencia de cuál es la situación, porque cuando la Fiscalía retira a Edgar y al mando, el juez dice, pues ahora ustedes ya no son acusados, quítense del banco. Es decir, que es un hecho que se levantan del banco, se van hacia atrás y nos quedamos, que nosotros parece que somos los malos malísimos, ¿no? Sí, porque sí, hemos quedado por eso, y o sea, sanidos. La verdad que es ese momento impactante debió esa ser sensación de que además, váyanse, que ustedes no son de estos, son de otros. Y la verdad que fue sorpresivo lo primero y causó realmente pues un cierto impacto emocional, ¿no? Incluso yo pienso que a las familias también. Entonces, cuando ya rehace la Fiscalía que ya no propone 4 años y medio de cárcel a todos igual, pues casi yo a ese momento casi tengo la sensación de que más que petición parece como si fuera condena, ¿no? Porque ya han suelto a claro, es como todos se libran, pero nosotros vamos para adelante, vamos. Sí, entonces fue una sensación, lógicamente, después, como es pues una alegría, porque al menos el fondo del asunto, que nosotros decimos somos inocentes, pues eso hay dos compañeros ya que se reconoce esa inocencia. Entonces también nosotros decimos, pero si nosotros somos igual que ellos, luego ¿por qué también a nosotros pensamos tiene que suceder lo mismo? Pero bueno, eso ya en ese momento, la situación que siempre, insisto, es como de impacto, alegría por lo que ocurre a los compañeros, y bueno, pues nosotros hay una sensación ambivalente, ¿no? de alegría y a ver qué va a pasar con nosotros. Y ahora, para ir al fondo de esa sentencia, lo que pasó con vosotros, o sea, finalmente eso se absuelve por el principio de presunción de inocencia, porque dicen que no quedan suficientemente probados los hechos. Yo cuando leí la sentencia me quedé también un poco, digo, vale, no les condenan, pero tampoco reconocen que no hicieron nada malo. O sea, contadme un poco cómo analizáis vosotros el contenido de esa sentencia. No sé, yo creo que la sentencia, desde mi punto de vista, no sé si es muy correcto decirlo, pero que adolece un poco, por lo menos lo que es mi percepción y lo que viví yo ese día, adolece de una cierta veracidad. Es decir, se queda... no se ajusta realmente a lo que realmente pasó. Es mi visión de los hechos y lógicamente en asociación de la sentencia. A mí me parece que nosotros, desde luego, no es que no haya quedado demostrado, es que nosotros no participamos en la confrontación, que es verdad que sí que se produjo. Allí se produjo un enfrentamiento que tuvo su origen en la carga de la policía y luego todo se desmadró con los disparos. Entonces yo creo que la sentencia un poco también viene a arropar a la policía en cuanto a justificar los disparos. Esa es mi visión, pero allí la gente fue golpeada por la policía y en el juicio se ha visto que los policías, si las lesiones que tuvieron, pues yo me voy a contener de calificarlo, pero vamos, no sé, no quiero decir nada por no incurrir en algo que luego pudiera ser mal usado, ¿no? Yo creo que al final
un poco la sentencia ha sido una sentencia salomónica. ¿Tu percepción, Tomás? Sí, posiblemente hay una situación, se empieza un poco por el final, en el sentido de que yo antes decía que los 10 disparos, algo gordo tuvo que suceder, visto, o sea, sin saber nada desde el exterior, algo tuvo que suceder, y entonces ante esos hechos y lo que sí, testimonio que dice la policía, que si hay enfrentamientos, es verdad que hay gente atendida al botiquín porque son golpeados por compañeros, golpeados por la policía, pues ahí posiblemente el juez haya actuado en cuestión ateniéndose a la ley rigurosamente y también un poco, bueno, pues no dejar descubierto a nadie. A nosotros, según se desarrolla el juicio, pues se ve que no hay pruebas que nos incriminen eso, por lo tanto hay que ser aplicando la ley. Y luego, por otro lado, bueno, pues también que echar un cierto manto, entiendo yo, para que no desee. Hay una cosa que dice durante el juicio, creo que es el viernes, uno de los abogados unos abogados defensores, que dice eso, incluso nombrando, dice algún humorista que es mejor que yo honesto, que aquí alguien ha matado a alguien, ¿no? Pero que no hay nada que testifique ni que pruebe que somos nosotros quien ha hecho eso que se nos acusa. Por lo tanto, hay la solución y por otro lado, bueno, pues no había que dejar posiblemente en muy mal lugar a nadie del hecho, visto lo que ocurrió, visto lo que ha pasado, visto cómo se ha salido el juicio, bueno, pues... Sí, porque vosotros os enfrentabais a esa petición descabellada de años de cárcel, pero la policía se enfrentaba también a ciertos expedientes disciplinarios por haber hecho uso del arma o por haberse excedido en su labor policial. Entiendo que ahí el juez intentó mantener ese equilibrio. Posiblemente. Sí, en mi opinión es obviamente un juicio político, y por tanto, como es un juicio político, requiere una sentencia política. Es decir, revestida, en mi opinión, pareciera que revestida de un cierto manto jurídico, ¿no?, o legalista, pero en última instancia parece ser una sentencia política forzado por la movilización social y la repercusión que ha tenido, y forzado por la necesidad de cubrirle las espaldas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me da a mí esa impresión. Leyendo además la sentencia, es curioso cómo mantiene la presunción de veracidad de la policía, ¿no? Porque en definitiva lo que viene a decir, bueno, lo que la policía ha dicho, lo que está escrito en el atestado, eso son las escrituras sagradas, eso es la verdad verdadera y no hay más. Y sin embargo pone en duda la veracidad de algunos testimonios policiales, lo que es ciertamente contradictorio. Pero bueno, parece una sentencia política motivada porque es un juicio político. Sí, es que se nos acusaba a nosotros de agredir a la policía, cosa que es totalmente falso. Y durante las 4 sesiones del juicio quedó, yo creo que muy evidenciado que al menos los 8 que estábamos acusados no fuimos agresores de la policía, porque en los vídeos se ve perfectamente, por lo menos, si no a todos, a muchos de los 8, que estábamos localizados y que en ningún momento hubo ninguna actitud agresiva con los policías. ¿Y cómo vivisteis el hecho del desfile que se produjo de personas que se habían sentido agredidas ese día cuando intentaban acceder a factoría? Recuerdo un testimonio de una mujer embarazada, si no me equivoco, o sea, como que no la habían dejado pasar, o sea, que lo metieron en el juicio para como justificar vuestra actuación violenta. ¿Cómo vivisteis esas situaciones? Porque no tiene que ser, no sé, o sea... No sé, fueron testimonios, digamos, en segunda o en tercera persona, ¿no? Yo esas circunstancias, como no las vi, pues no puedo opinar, pero desde luego me pareció una exageración y yo
lo único que puedo decir es que confío plenamente en que los que estaban allí no cometieron esas cuestiones que se manifestaron en el juicio. Me pareció que fue una exacerbación de determinada, de unos momentos de tensión que efectivamente, porque es que la huelga, como decía uno de los abogados, es que no es una fiesta. La huelga, y creo que hay sentencias que incluso jueces así lo manifiestan, es decir, que en una huelga hay tensión, hay confrontación, hay enfrentamiento porque hay colisión de intereses. Entonces, de esos momentos de tensión yo creo que se exacerbó, y un poco vuelvo al principio, ¿no?, para justificar la dimensión que dio al conflicto, que dio al enfrentamiento, la cuestión de los disparos. Eso había que elevar todo el tono a todo lo que allí pasó para justificar esos disparos. En todas relaciones humanas hay momentos de alegría y momentos de fricción. En todas las relaciones humanas, con la familia, en el barrio, en la empresa. Y en un momento concreto, que es una huelga general de un país, pues también esos elementos de fricción, de tensión, que normalmente pues son reconducidos, ¿no? Nosotros en nuestra empresa hemos asistido en todas las huelgas generales que se han producido en este país desde que yo entré en Antiguas Construcciones, cuando tenía 18 años, al mando también entró con esa edad, y bueno, siempre ha habido pues ese tipo de fricción, enfrentamiento, cierta discusión, que se ha reconducido más o menos, y eso es innegable, pero bueno, de ahí a, como pasó en septiembre del 2010, a querer elevar la situación de un poco de delincuencia, que es lo que pasó ahí, que es lo que se quería que lo que había ahí había ciertos de delincuencia, no cuestiones de aumento sindical y de huelga. Pues eso es lo que es la exageración, es la justificación para los famosos disparos que otra vez vienen a colación. Pablo, no me gustaría terminar porque se nos ha pasado la hora volando, así nos ponemos a comentar. No me gustaría terminar sin hablar de No Solo 8 y de esa campaña de financiación de crowdfunding. Leía en vuestras redes sociales que ya habéis llegado a los 3.000 euros. Uh-huh. Cuéntame un poco cuáles son los pasos que vais a dar, qué es lo que tiene que hacer la gente que quiera colaborar con vosotros, y un poco lo que explicáis en vuestra web, cómo vais a corresponder a esa financiación o a ese mecenazgo de personas que os quieran apoyar en la elaboración de este documental, que quedará ahí para la posteridad, para que nuestras generaciones futuras conozcan qué pasó y qué es eso de los 8 de Airbus. Sí, bueno, pues hemos puesto en marcha una campaña de micromecenazgo, de crowdfunding, como llaman ahora, o sencillamente de suscripción popular, o como se quiera decir, para conseguir los fondos que nos permitan sacar un producto que esté a la altura realmente de lo que ellos han hecho, y de lo que han hecho ellos, de lo que han hecho sus organizaciones y de lo que ha hecho este pueblo, el pueblo de Getafe, porque yo creo que en definitiva lo que nos mueve es generar un patrimonio colectivo, un patrimonio cultural del pueblo y de nosotros, de los trabajadores. Entonces, como eso básicamente es complicado que, digamos, los grandes medios de comunicación lo financien, porque ellos tienen otro patrimonio y otros intereses, hemos lanzado esta campaña para intentar conseguir esa financiación entre la gente normal, entre los trabajadores y vecinos y demás. Y bueno, estamos recibiendo fondos a través de Internet. Hemos habilitado nuestra página web a través de PayPal. Nuestra página web es tresyunperro.com, www.tresyunperro.com. Y se pueden hacer aportaciones de 5 a 25 euros, que es con recompensa. De 5 euros son los nombres en títulos de crédito, 10 euros son nombres y títulos de crédito más un visionado en Internet, y 25 es lo mismo, más la edición especial en DVD, más la descarga del cartel final de la película. Si alguien quiere donar más, pues es bienvenido. Ya buscaremos una forma de recompensarle un poco más interesante. Y bueno, pues llevamos, creo que llevamos como 3.070 o algo así euros ahora mismo. Y bueno, no va mal. Necesitamos realmente, para nuestro objetivo es conseguir 15.000, que nos permitiría hacer una pieza, es decir, dedicarle los recursos y el tiempo necesario para hacer algo que realmente
perdure y permanezca, para hacer algo que permita que esto no sea solamente una experiencia individual o una experiencia que te ocurrió, sino un patrimonio cultural y un patrimonio democrático de nuestra ciudad. Uh-huh. Hablas de ese apoyo de la ciudadanía de a pie de calle, de los ciudadanos normales. ¿Os habéis planteado el mecenazgo de otro tipo de instituciones o empresas? Pienso en Airbus o pienso en el Ayuntamiento de Getafe, por mencionar dos de los implicados en esta todo historia. Todo se andará. Estamos primero con el crowdfunding, que lo que nos permite decir, realmente el presupuesto es muy superior. Es decir, esto es el presupuesto mínimo para afrontar las últimas fases de lo que sería la postproducción del documental. El presupuesto es más del doble que ese, que nosotros asumimos. Si conseguimos esto, bueno, pues ya buscaremos otra financiación. O vamos a intentar, obviamente, pero en principio lo que estamos ahora centrados es en la campaña de crowdfunding. Me hablas del trabajo de postproducción, ese trabajo previo de preproducción en el que habéis acompañado a los protagonistas de esta historia. Entiendo que al final os habéis convertido casi en un miembro más de la familia, ¿no? Porque tener a un cámara ahí pegado todo el día y al director diciendo... Yo lo iba a decir. Contanos un poco cómo ha sido esa experiencia de grabar el documental. No sé, ha sido un poco ilusionante también, ¿no? Porque ellos nos plantearon el proyecto. A nosotros un poco se nos abrieron los ojos diciendo, madre mía, esto está llegando a unos niveles, el conflicto está como que nos estaba rebasando, ¿no? Y bueno, la verdad es que han sido nuestra sombra y nos han acompañado y han vivido con nosotros, han sufrido con nosotros y han sido parte de los 8, desde luego, y la verdad es que han sido geniales en todo momento. Nos hemos sentido muy gratificados con su compañía en todo momento. Además, ha sido una iniciativa que ojalá se cumplan los objetivos que no solamente nos ha planteado Pablo y su hermano, sino creo que a lo mejor nosotros nos lo hemos planteado también, ¿no? Además de los 8, para apoyar y que esto llegue a buen puerto, porque la verdad que es una experiencia que merece la pena y que sea contada por quienes han sido protagonistas y su entorno también, ¿no? Porque si no cuentas tú tu historia, pues otros la van a contar por ti y a lo mejor no se ajustan todo lo que es a la verdad. Entonces creo que muchas veces hemos sido 1 más 8 o 8 más 1, ¿no? El tema 8 más 2 en algún caso. No, y tanto es así que en el grupo que teníamos algunos, por el tema del grupo de WhatsApp para comunicarnos, que en principio estamos los implicados, que luego también, pues, a Pablo también se suma al grupo como uno más, ¿no? O sea, en el grupo de WhatsApp figura él como uno más, ¿no? O sea, que estabas completamente integrado. Yo me quedaría con una frase para ir terminando. No somos 8, somos miles. Y para terminar el programa de hoy me gustaría que cada uno de vosotros, tú desde tu perspectiva y vosotros desde la vuestra, me deis una pincelada del momento que más intensamente habéis vivido, de ese momento que ha quedado grabado en vuestras retinas y que nunca olvidaréis, para compartirlo con nuestros oyentes. El que quiera empieza. Yo tendría que reflexionarlo un poco, pero así en principio a mí me emocionó mucho la manifestación del 14 de marzo del 2014, cuando salimos de la fábrica y ver tanta gente acompañándonos. Fue lo que me hizo, no sé, sentir como que el asunto había adquirido una dimensión que me rebasaba en lo personal. ¿Tú, por ejemplo? Yo también coincido en ese momento, porque claro, como antes comentábamos, está la parte, digamos, en común, la parte colectiva, amplia, como son las dos manifestaciones, la del otro día también que se celebró aquí en Getafe. En eso son los dos momentos, y ver también en la puerta del juzgado la unidad que en ese momento había de sindicatos y partidos políticos. Eso en cuanto a lo colectivo. Luego también el aspecto ya más personal, y porque creo que podemos hablar lo que Armando y yo, aparte, alguna parte de nuestra familia, lo hemos estado ocultando, precisamente yo encontré a mi madre. Y yo me emocioné porque el día que celebró un acto ya en Lope de Vega, se presentó mi madre de sopetón.
O sea, que se había enterado en últimos tiempos por otra historia, ¿no? Ese fue en lo personal un momento emocionante. Y luego algunas vecinas de mi calle, que yo hago que salen pues que vinieron cuando ya asociación a darme besos y abrazos, que yo eso ya he comentado, ¿no? Por el hecho que se han asociado los momentos en lo colectivo y en lo personal, que yo me quedo con ellos, ¿no? Y de hecho en la radio no nos pueden ver, pero es que se emociona cuando lo cuenta y y eso es lo bonito de esta historia, que la emoción está ahí a flor de piel todavía. Cuéntanos tú, Pablo. Bueno, yo... También se emociona. También te emociona, o sea, es que es algo muy grande, o sea, es que los que tenemos la oportunidad de haberlo visto, de veros las caras, de estar hablando con vosotros, o sea, sientes esa emoción y por eso quería teneros aquí hoy, porque creo que el documental hecho por Pablo, que lo siente y que lo está viviendo de esta manera, o sea, se va a dejar el alma, la piel y lo que haga falta para que, como él dice, quede un producto a la altura de esta historia. Pero solamente con ver la ilusión, las ganas y cómo lo sientes, seguro que quedará redondo, y desde aquí invitar a todos nuestros oyentes a que participen en ese crowdfunding, porque de verdad la historia lo merece, y las personas que estáis detrás de ese proyecto intentando que el documental sea algo grande, os estáis dejando la piel para que así sea. Así que de verdad, con tanta emoción, despedir el programa de hoy. Para mí ha sido estupendo compartir este ratito con vosotros. Agradeceros estar aquí en Getafe Radio, Armando Barco, Tomás García y Pablo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No te voy a dejar ni que hables, porque no te van a salir ni las palabras. Agradeceroslo de verdad y deciros que nuestra emisora está a vuestra disposición, pues para seguir acompañándonos en este proceso, y para que esos 300 sindicalistas que tienen que continuar enfrentándose a la justicia por haber participado en una huelga general, todos sus casos se vayan cerrando y vayan saliendo a sueltos, porque al final prevalecerá el derecho a la huelga y el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de los trabajadores, que es lo que queremos todos. ¿Alguna cosita que queráis añadir? Yo quiero un poco poner el acento en lo agradecidos que estamos a toda la ciudadanía, en especial de Getafe, pero digamos más extensivamente incluso, porque eso sí que ha sido el mayor valor de todo esto, porque en lo personal es lo que nos ha gratificado y nos hace sentir que ha merecido la pena todo lo que hemos padecido a lo largo de estos 5 años. Muchas gracias a todos los que han asistido a todos los actos de apoyo a los 8 y a los más de 300 encausados por la huelga no es delito. Pues si os parece, me gustaría terminar con una frase, y es una frase de Pablo, que dice así: es ciertamente sorprendente que 40 años después de la muerte de Franco haya más de 300 sindicalistas y trabajadores con causas penales abiertas por ejercer su derecho de huelga. El caso de los 8 de Airbus revela el retroceso que estamos viviendo en derechos sociales, laborales y democráticos, pero es también un ejemplo paradigmático de las mejores tradiciones obreras y vecinales que hace 40 años acabaron con la última dictadura fascista de Europa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. A vosotros. A ti.